demoro cuando termino en la página y vengo para acá. Chicos, vamos bien avanzados, bien avanzados. Cuando yo les digo que vamos bien avanzados, porque vamos muy bien, ya vamos en la vuelta. Vamos a tejer la 14 y la 15. Vamos a ver si alcanzamos la 16. Acá empecé la 14 y todo doradito. Doradito, doradito. Acá dos lilas, un lila sobre dorado, uno sobre lila, 1, 2, 3, 4 fucsias, 2 puntos bajos, uno en relieve, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 dorados, 2 lilas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fucsias, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fucsias, 2 dorados, 2 lilas, que acá nace otro corazón, 2 dorados, 1 lila, 2 fucsias, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lilas, 1, 2, 3, 4 rosas, 2 fucsias, 2 lilas, perdón, 4 fucsias, 1 lila, 1, 2, 3, 4 rosas, 2 fucsias. Así vamos, chicos. Yo sé que tienen miedo que no alcancemos para el 14 de febrero. No, sí tenemos que alcanzar. Sí tenemos que alcanzar, muchachos. Ayer no hubo en vivo, pero porque estuve demasiado ocupada. Tuve unas alumnas presenciales y la verdad me tocó dedicarles tiempo a ellas. Pero nada, yo hice mi tarea, terminé la vuelta 13 y adelanté la 14. Acá simplemente paso todo dorado. Nada más. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches, bienvenidas. Dios les bendiga. Gracias por estar acá, chicas. Yo era que puse a cargar el celular un poco porque estaba descargado, pero era esperando eso para venir a la clase porque no pueden pasar más días sin tejer. Tengo que terminar. Y acá dejo un rosado libre porque voy a hacer los dos fuches. Esta es la vuelta 14, pero es la segunda o es la mitad de la vuelta 14. Ya hice la primera mitad, esta es la segunda parte. 1, 2 fucsias, 2 lilas, perdón, y ahora va todo el fucsia. Que es 1 sobre lila, 1, 2 puntos bajos. El que sigue sí lo hago en relieve. Y el que sigue en punto bajo. Acá. Listo. Dice que no va lila, solo dorado, pues lo hacemos totalmente dorado. Alejandra, buenas noches. Edilia, buenas noches. Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida. Rosalba, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, muchachas? ¿Qué andan haciendo? Bueno, yo tejiendo las recamadas y estas otras tareitas por los laditos, porque no puedo dejar de todas maneras de hacer ninguna de las tareas que tengo, que es los otros talleres. Hoy les expliqué a las chicas cómo iban a hacer el monedero de mostacilla, que es tejido con la mostacilla. Vamos a ver qué dudas tienen, pero la idea es avanzarlo. Yo ya les había dicho a ellas cómo tenían que organizar la mostacilla para poderla tejer luego. A ver si también terminamos ese taller, porque el taller de los canguros ya se terminó, entonces estoy en la tarea de ir terminando todos los otros talleres. Acá, chicos, punto bajo, luego punto en relieve. Y sigue el mismo orden, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, de esta forma. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Alejandra, Rosalba, Denis, buenas noches, bienvenida. Señora Denis, el taller físico, el local como tal, queda en Bogotá, en Puente Aranda. Uladis, buenas noches, bienvenida, queda en Puente Aranda, acá en Bogotá, pero las clases las damos 100% virtuales. Ya las chicas que vienen al taller para alguna clase presencial es porque no tienen ganas de pertenecer a un grupo para estar en un taller virtual,
o porque lo que necesita aclarar son cosas muy, muy pequeñas que realmente un taller de principiantes no le justifica, pues para una explicación básica no le justifica, porque el taller de principiantes es mucho tiempo explicando desde cero. Entonces, si lo que tiene es una pequeña duda o simplemente quiere fortalecer de las algunas de las técnicas que ya conocen, pues es mejor una clase presencial que no todo un taller. Entonces, para eso es que lo utilizan las chicas. Y en los talleres, cuando tienen una clase incluida, que tienen una o dos clases presenciales incluidas, también lo utilizan para eso, para algo que realmente no entendieron, no se les da muy bien y quieren pues cómo practicar y que uno les explique cómo pueden mejorar lo que todavía les falta. Judith, Inés, buenas noches. Señora Judith, ¿cómo está? Bienvenida. Rosa, buenas noches. Señora Rosalba Ruiz, el taller que vamos a empezar. Bueno, empezamos las mini mochilas el lunes y el que vamos a empezar la primera semana de marzo es de fajón paleteado, que ese se empieza la primera semana de marzo. Son los dos únicos talleres, así que vamos a trabajar estos días porque los otros antes, por el contrario, los estoy terminando. Terminé el de canguros y quiero terminar el de la mochila de mostacilla, que es como que el que está más rapidito así para terminar. Aparte quiero el de los neceser y el de las billeteras, porque la billetera se va con un pedido, entonces esa billetera también me toca terminarla. Y el de los neceser, necesito empezar el 4 estrellas, que es también como para reforzar las chicas que están tejiendo las mini mochilas. Ahí se va a tejer la mini mochila de 4 estrellas y quiero que las chicas también aprovechen y aprendan a hacer el neceser o que lo vean ya hecho para que se den una idea de cómo pueden aprovechar el material que les quede para sacarlo. María, quiero aprender chal en triángulo. Señora María, ese chal en triángulo está en la membresía de YouTube, que nosotros lo explicamos ahí. Es un patrón del maestro Ángel, pero las chicas querían que yo se los enseñara cuando estaba en México y pues yo no lo quise enseñar en público porque es un patrón del maestro Ángel y la verdad pues no era lo correcto. Pero como las chicas le compraron el patrón al maestro Ángel y entonces decían, profe, nosotros le compramos el patrón al maestro Ángel, pero usted nos hace el favor y nos explica. Entonces, si es ese chal de triángulo. Y entonces yo lo que hice, chicas, se los explico, pero interno, no público, no para el público, sino para las chicas que compraron el patrón con el maestro Ángel, pues yo les explico cómo queda ya. Entonces, ese quedó, fue en la membresía de YouTube para ese grupito de chicas. Los que sí le compraron el patrón al maestro y pues que necesitaban era una explicación diferente. Porque yo no le digo que mejor, porque el maestro Ángel es muy buen maestro, sino que yo no sé, a ratos son como caprichos del ser humano. Entonces, no, que profe, enséñale usted. Ah, bueno, pero por eso quedó privado, porque no es patrón mío el chal triangular. Loida, buenas noches. Loida, bienvenida. María Luisa, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora María Luisa? Acá es este que está empezando. Sí, chicas, eso les cuento. Y seguimos, que es la vuelta 14. Acá solo 2. Los lilas, que en este caso 1. Ah, un solo lila, de razón. En el otro me hizo falta uno. Yo decía, pero ¿por qué? Rosemary, buenas noches. María dice, gracias, señora, por su buena disposición. No, gracias a ustedes, chicos, por estar ahí pendiente y por preguntar. Igual, si no es ese el que hicimos con el maestro Ángel, me puede hablar por WhatsApp, me envía foticos, me dice, maestra, es este, y podemos programar unas clases personalizadas donde se le explique el chal, si no es ese. Porque el que hicimos con el maestro Ángel es el de 2 agujas. Yo doy por sentado que es ese porque es el único chal que yo he enseñado, que es un chal de 2 agujas espectacular,
patrón del maestro Ángel, se llama Hojas de Otoño, es muy bello, de hecho en ese tiempo estaba demasiado de moda las hojas, todo. El maestro Ángel hizo chal, hizo blusas, hizo tendidos, hizo más blusas, hizo suéter, de todo con las hojas. Con las hojas estaban demasiado de modas y el maestro Ángel hizo de todo con esas hojas. Yo alcancé a hacer como 3 crop tops con el mismo patrón de las hojas a 2 agujas. Entonces, si no es ese, igual no importa, me hablas por WhatsApp y miramos qué chal quieres y lo programamos puede ser videollamada por WhatsApp. O si alguna chica quiere hacerlo y dice, no, yo también quiero tejer ese chal, pues lo hacemos en un grupito, no pasa nada. No importa si es a 2 agujas, si es en crochet, todo lo manejamos, muchachas, todo lo manejamos. Y este corazón va punto sobre punto. Este todavía está corrido un punto. Sí, todo lo manejamos, chicas. Entonces no pasa nada. Melba, buenas noches. María Luisa, maestra, gracias. No tenía hasta ahora que... Ay, señora María Luisa. No, empezamos tarde, señora María Luisa. Yo andaba en la página y el celular estaba descargado. Ay, miren, tengo que presumirles. Y el celular estaba descargado, entonces llegamos tarde. Miren, chicos, miren esta mochila. Qué hermosura está quedando, ¿ah? Ay, ¿cómo ven esos brillos? Miren. Está quedando bellísima, bellísima, bellísima. Le faltan las perlas y faltan todavía colocarle más brillitos, porque yo apenas esta mañana, mientras hice almuerzo, saqué un tiempito para pegar las piedritas, pero miren lo bella. Muy linda. Preciosa. Entonces quería presumirles lo hermosa que está mi mochila recamada. Señora Neila, buenas noches. Noemi, Cindy, buenas noches, bienvenidas. Ahí voy poco a poco, chicas, poco a poco. Ya tengo 9 mochilas desvestidas. Ahora solamente es coser el tul y empezar a colocar piedras. Esta me falta terminar piedras y ahí sí me pongo a pegarle perlas. Y después de que ya le pegue las perlas, ya miro si la quieren forrada con bolsillo. Y listo, se fue también porque estamos haciendo fajones. Para todas esas mochilas estamos haciendo fajones, muchachas. 1, 2, 3, 4. Para colocarle fajones y ya tengo mucho pedido para madres el mes de mayo, entonces tengo que ir adelantando todo eso, no esperar hasta último momento. Hagan ustedes lo mismo, tengan buen surtido, muchachas, cantidad de todo, monederitos, llaveritos, flores, mochilas, porque algunas personas dan regalos pequeños, una florecita, un llaverito, ya otros suben de pronto un monederito, un neceser, ya otros suben a una billetera y por último no falta el hijo generoso, agradecido con su madre y le dé una mochila recamada, que son las que están de moda. Por eso uno les hace a ustedes el comentario porque son las que están de modas. Entonces, ¿qué querrá mi mamá? Mi mamá quiere una mochila recamada. Entonces, no busquen. La mamá va a querer una mochila recamada porque son las que están así súper de moda en este año. Así que no tienen que ir lejos, no tienen que buscar restaurantes. No, eso va por añadidura. Ya que un almuercito va por añadidura. Ya que de pronto unos chocolaticos van por añadidura. Primero aseguren la mochila y ya la mamá queda feliz con que usted le compre una tarjeta bien bonita y acompañe el regalo. Pero lo primero que tiene que hacer es asegurar la mochila, que es el regalo de morado. Que bien planeado, los colores que le gusta, lo que a ella más le parece. María Luisa está hermosa, sí, está bella, 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 esa blanca con amarillo. También la tengo blanca con rosada. Miren, chicas, pero esta sí apenas le coloqué la tela por encima para sostenerla, pero no le he colocado piedra ni nada, ni siquiera la he cosido porque todavía no tiene el tamaño. La mochila apenas la estoy tejiendo, todavía no tiene el tamaño, entonces todavía no he hecho nada real. La vestí como para que vean que se ve muy linda también, con flores rositas. Blanca con rosa, pero me falta mucho por hacerle. Yo empiezo ahí, muchachas. Toca avanzarla que quede más alta porque sí me gusta que estas mochilas recamadas, aunque no estén muy anchas, que queden un poquito más alticas para que le dé de verdad un servicio a la persona que la va a comprar. Porque si no, pues
prácticamente que le toca llevar el celular y el monedero en la mano porque no cabe en la mochila, tampoco es justo. Tiene que ser que realmente preste un servicio bueno. Entonces, en este caso, pues la mochila que no sea tan pequeñita. Pero está muy espectacular, chicas. Acá seguimos con mi corazón. Los que ya terminamos, que los corazones ya quedaron terminados como tal, quedaron muy fantásticos. Ay, acá me quedo con 3 puntos rosa. Uno. No, son 3 lilas. Uno rosa y son 3 lilas, no 3 rosas. Sí, chicos, ahí les muestro mis avances. Yo voy lenta, pero le hago a todo. A todo, todo. No vayan a creer que, ay, la profe, no. Yo me dedico a de todo un poquito. Porque con esta estoy reforzando las clases de la mochila recamada. Con cada proyecto que yo hago tiene que ver mucho con otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el morral del Rayo McQueen, todo el mundo pidió la loncherita o el neceser. Ahora que estamos haciendo el neceser del Rayo McQueen, es reforzando para las personas que tejieron el morral, tengan la opción también de hacerle neceser. La mochila mini, bueno, mini mochilón no porque es muy grande, pero sí es un mochilón mediano, que es la de triángulo que estamos haciendo en la página. Esa le estamos haciendo billetera en un taller de billeteras para que ya la persona que quiera tener la mochila y la billetera también tenga los talleres. Entonces, de esa forma reforzamos todo. No nos quedamos con una sola idea, sino para que la persona pueda hacer todo el complemento. Que por eso en las mini mochilas estamos tejiendo la de trébol de 4 pétalos y vamos a hacer la mini mochila 4 estrellas. Y aparte, en los de los neceser, vamos a hacer también el neceser de la 4 estrellas para que si alguien quiere el conjunto mochila neceser, tenga la facilidad. Y no sea como que, ay, no, es que no sé cómo se hace. No, sí, sí se sabe cómo se hace y sí podemos aprender cómo se hace. Vuelta 15. Aquí vuelta 15, yo puedo correr el ganchito para dar por hecho que la vuelta 15 empieza en el dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y acá sigue fucsia lila. Primero lila, luego los fucsias. Yo voy a tejer esta mitad, se las leo y empezamos la otra mitad, que es más fácil así, chicos, para explicarles bien cómo va. Venga, que no quiero que se me caiga ya, pero sí que me dé espacio y para trabajar. Entonces, sí, yo sí soy muy consciente que la gente a veces quiere el conjunto completo y eso es lo que hay que hacer. Ir mirando los conjuntos completos. María Gamarra, buenas noches. María Gamarra, gracias. Olga Carvajal, buenas noches. Marta Cecilia, buenas noches. Bienvenidas. Sí, chicas, estoy contenta con esas mochilas recamadas porque primero es un éxito grande. Esto va acá. Primero es un éxito grande porque gustan mucho. Y segundo, pues que lo estamos enseñando en un taller. 2 puntos fucsias, pero punto bajo y acá hago el punto en relieve. Entonces todo eso ayuda. Primero para que quede la explicación grabada, guardada. Segundo para hacer diferentes mochilas, variedad, que en este caso ya tengo 9 diferentes. Entonces todo eso ayuda mucho a tener variedad y a tener cosas para enseñarle al cliente, a las clientas que vienen a comprar las cositas hechas, es muy importante tener para venderles hechas. Que muchas veces llegan personas a visitarnos y no tenemos nada que ofrecerle hecho. Y yo sí trabajo por encargo, pero también me gusta que si alguien pasa y se necesita algo, lo encuentre. No sea como que me toca esperar hasta que lo haga, no, también tenemos productos hechos. Y vamos a hacer el proyecto, son 3 mochilones muy lindos. El primero es el azul, que lo hice en vacaciones, todavía no lo he terminado de pegar las piedras. Vamos a hacer 2 más, 2 mochilones más para complementar la colección de madres. 2 mochilones grandes. Ya los diseños, bueno, ya se escogieron los diseños por la cuestión. Esto era punto sobre punto, este no crece más acá. Entonces aquí lo voy a crecer hasta allá. 1, 2, 3. 1, sí, hay 3, no, sí, ahí va el lila porque hay 3 y eso hice. Vamos a hacer los mochilones, pero entonces estoy esperando que me confirmen si van con piedras, porque hasta ahora yo llevo
uno decorado con piedra, los otros no. Y necesito que me confirmen para saber si los decoro todos con piedras, sube el precio. Aclaro eso. ¿Por qué yo no les he colocado las piedras? Porque sube el precio. Entonces no falta la persona que diga, no, yo quiero un mochilón sin piedras por el costo. Porque pues las piedras pues es un costo menos, con piedras es un costo extra y entonces prefiero tenerlos así y ya confirma. Cada quien confirma según su presupuesto. El error no es que nosotros tengamos las cosas como a un alto costo, el error es no tener para todos los presupuestos. Yo trato de tener para todos los presupuestos, para todos. Entonces, si con piedras, sin piedras, monederitos con boquillas, con cierres y con flejes, que son tres precios totalmente diferentes. Entonces, una forma de tener para el cliente todo presupuesto al alcance de cada bolsillo. Acá seguimos. Ay, qué lindo. Esperen, chicos. Voy, esperen este corazón grande acá. Ah, un punto corrido. Sí, sí se puede todavía ahí. Estela, buenas noches, bienvenida. Siga bendiciendo. Mil gracias, gracias a usted, señora Estela. Gracias, Lady. Buenas noches, bienvenida, gracias. Víctor Hugo, buenas noches. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están tejiendo? Si están animados ahora con el Día de Madres de tener muchas cositas. Yo sé que todavía falta, pero chicos, en diciembre que vamos a terminar un árbol que nosotros estábamos haciendo y pasó diciembre y ni siquiera alcancé a sacar el árbol. Entonces, ahora con madres no voy a hacer lo mismo. Sí me toca con tiempo, porque es que el tiempo pasa rápido y uno no alcanza ni siquiera a programarse. Entonces, por eso yo las estoy reprogramando desde ya, para no tener que acosarlas en último momento, sino que ya, chicas, ya tenemos cosas para vender, ya estamos actualizadas en lo que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Acá, punto. Este corazón ya no queda más grande, ya se va a cerrar. Ay, pero todavía sale uno grandísimo. Oiga, yo no creo que esto quede para el 14. Yo creo que nos va a tocar dejarlo como para el 20 de febrero. Porque si viendo por acá todavía falta un corazón grande. Este sí ya se va a empezar a cerrar en la otra vuelta. Pero sí todavía nos falta un corazón gigante. Acá. ¿Quién fue la que me dijo que estaba haciendo el rayo McQueen? Hay una compañera que dijo que está haciendo el rayo McQueen. Será Diana en Morral. ¿Se acuerdan que nosotros lo hicimos el año pasado? Y nadie me ha pedido un morral para dama. Nadie me ha pedido este año. El año pasado me pidieron morrales. Este año nadie me ha pedido morral. Nadie, pero nadie es nadie. Sí, me encantaría que me pidiera un morral para dama así lleno de flores. Sería espectacular. Uno lleno de flores, muchachas. Para hacernos algo diferente, que hace días no hacemos flores. Desde el canguro, fue un canguro que hicimos con flores, ¿cierto? Nosotros tenemos un canguro con flores. Hicimos uno con flores cuando yo estaba en México, por eso no tengo mucha evidencia, porque después de eso cambié celular, cambié mucha cosa, entonces no quedó mucha evidencia. Estos son 3 lilas. Dos dorados. Hola, Lady. Buenas noches, Víctor, Natalia. Buenas noches, señora Natalia. ¿Cómo van? No, señora Natalia, es una herida. Es un corazón roto. Él está partido a la mitad. Ningún rayo. ¿Cómo se nota, señora Natalia, que a usted no le han roto el corazón? Es un corazón partido. Es la cicatriz de un corazón roto. Todos estos son corazones rotos, miren. No son rayos, es un corazón partido, mire. Cicatrices, estos son cicatrices. Este sí está partido a la mitad. Fum, 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 fum. Le abrieron ese corazón a la mitad.
Uy, no, todas habían visto que era un corazón partido. Solo la señora Natalia dice que le parece que le hubiera partido un rayo. Señora Natalia, usted no tuvo infancia. Cuando a uno le hacían el corazón roto así, y le hacían el corazón roto así, y la flechita. La flechita sí se supone que era de enamorados, que me enamoró. Y esto es partido, que habían hasta cadenitas con una mitad y una mitad. Ay, sí, me hizo dar risa la señora Natalia, por Dios. Qué poco romántica. Que un corazón, como que lo partió un rayo. Ay, no seamos así, por Dios, ¿qué es eso? Leticia, buenas noches, bienvenida. Sí, un canguro con flor. Ah, la señora Leticia sí no se pierde nada. Yo ando tejiendo una casa en amigurumi. Tiene que enviar fotos, señora Leticia. Margarita, buenas noches, bienvenida. Sí, nosotros hicimos un canguro de flores, pero quiero hacerlo diferente. Bueno, este va acá. Este van dos y uno lila. Sí, todos estos son corazones con cicatrices. No son corazones con rayos partidos, son cicatrices. Este sí es que está bien partido a la mitad ese corazón. Pero no porque le cayó un rayo, no, porque se dividió. Las mamás cuando los hijos se van lejos se les parte el corazón en dos. Dice, se lleva la mitad de mi corazón, hijo. Me voy contigo, te cuidaré desde la distancia, se va la mitad de mi vida. Ahí es donde se dice, se va la mitad de mi corazón. Ay, santo Dios, qué poco romántica, por Dios. Lo que ella vio fue un rayo que partió el corazón, pero no lo vio por el lado sentimental, de lo profundo, del amor. No, 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 cómo se nota que no está enamorada. ¡Jue madre! Estas son palabras de una mujer sin amor o con un corazón ya de hierro. Me faltó el corazón de hierro, pero yo diría que ese corazón grande que se forma acá en sombra puede ser un corazón de hierro. Margarita, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Ay, no, 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 no. Vamos a ver si alcanzo a hacer la mitad de la vuelta 16 para que avancen, chicos. No, no, la señora Natalia sí nos flechó. Acá ya me queda punto sobre punto. ¿Sí? Sí, punto sobre punto. El corazón de la señora Natalia no tiene mucho amor. Y este que es como una sombra, pero sí, este puede ser el corazón de hierro, por allá en lo profundo del reguero de los corazones, las diferentes etapas del corazón. Puede ser esto, una mochila de corazón en relieve, diferentes etapas, diferentes etapas. Estos son sombras y cicatrices que quedan, huellas, pequeñas huellas que quedan de cosas que van pasando por la vida. 1, 2, 3, 4. Ay, no, muchachas, por Dios. Estas mujeres sí. Para el amor no, llámela para el amor no, llámela a tejer y ellas están tejiendo, pero llámelas para cuestiones de corazones, de amor, de ternura, no, no están disponibles. Correo de voz. Así se notó el comentario, no hay, no hay tiempo para el amor o qué, qué pasa, qué pasa ahí. Me dejó preocupada. No voy a poder dormir esta noche pensando que hay una de mis alumnas sin corazón, que nunca tuvo la estampita esa del corazoncito en partido a la mitad, que eran dos cadenitas, y entonces si el novio se iba, se le daba la mitad del corazón. No, 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 no hay romance, no hay amor, no hay nada. Ay, muchachas, cómo se nota que no tuvieron amores de lejos. Natalia, a mí sí, por eso estoy sola. Si ven, muchachas, eso es amor propio. Y cuando hay amor propio no necesitamos corazones. No necesitamos nada más. Eso es amor propio, vea. Que está sola porque se ama tanto que no necesita más. Ay, no, 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 no. Muchachas, por Dios. Sí, es que los corazones, los que tienen, este tiene un corazoncito por dentro que representa el amor de madre, que el amor de madre es lo más grande que hay, que siempre hay
es que chicas, nosotros compartimos nuestro corazón con nuestros hijos, aunque ya no estén en el vientre. Sabemos pues que esos latidos del corazón siempre se comparten, siempre, por eso ese pálpito de madre, porque es que 9 meses que estuvieron en la pancita, ¿cómo no va a compartir uno eso? Las sensaciones, los miedos, las frustraciones. No podemos ser sobreprotectoras, pero sí es algo que se siente. Geraldine, buenas noches. ¿Cómo está, niña Geraldine? Yo por acá gozando que tengo una muchacha sin corazón. O antes tiene un corazón muy fuerte. Antes es que tiene mucho corazón, muchachas. Porque es que la valentía también hace que tengamos mucho corazón. Y ser valientes para estar solas se necesita mucho corazón. Mucho amor propio, mucha seguridad, mucho que descubrir. Ay, no, esta mujer se me hizo la risa, Dios mío. Eso sí me causó curiosidad a mí. 3 lilas, acá voy a dejar 3 lilas porque esta sombra como que crece. Tres. Geraldine, ¿cómo está, Geraldine? Yo gozando acá. Miren eso tan bello, miren. Y mi mochila recamada, miren esto tan bello. A mí me gusta mucho esta flor, decorarla así, porque siento que le da mucha presencia a los brillitos a la flor grande. Siento que para eso es esta flor grande, para aprovechar al máximo, chicos, la decoración de las piedras. Mire, estas flores grandes, colocarle piedras hacia los lados. Dijo una señora, profe, me voy a copiar de esa idea suya. Y yo, hágale, que está muy hermosa. Miren, chicos, de colocarle piedritas así, que el brillo ayuda mucho a que se vea muy bonito. Mi mochila, ay, la amo. Natalia, es que así me partieron el corazón con un rayo. ¡Uy! Ay, señora Natalia, le dejaron hecho trizas, pedacitos, añicos, que uno va a recogerlo, muchachas, y les toca con un imán a ver si se pega el imán. Les toca con escoba recogedor a ver si no quedan migajas por ahí botadas y no puede uno volverlo a reconstruir. Porque ese es el problema cuando le rompen el corazón a uno, es que se pierden pedazos. Entonces, cuando usted va a reconstruirlo, faltan pedazos y ahí está donde uno ya no perdona, ahí está donde uno ya olvida, ahí es donde se vuelve cicatrices que dice uno, vea, a este le falta este pedacito. Por ese pedacito que le falta, ya, no se reconstruyó el amor, no hubo perdón, ya, borrón, cuenta nueva, pero con otro, con el mismo jamás. O solas, tan sencillo como eso, solas, que eso también es opción. Estar sola también es opción, también es oportunidad para estar contentas y para salir adelante. No nos limitemos, muchachas, ni tenemos que depender de nada ni de nadie. Es muy fácil decirlo, para hacerlo yo sé que es complicado, pero no, podemos. Entonces, esta mochila representa eso, todo tipo de corazón. Corazón con cicatriz, estos son sombras, estos son partes de corazón que se han secado, que se han carbonizado. Mire, este tiene el centro vuelto nada, esta tiene una cicatriz terrible, todas esas partes. Voy a leerles qué dice en esta vuelta 15 y ya terminamos esta mitad de la 15 y nos vamos con la 16. El ganchito amarillo pues lo voy a ir ubicando porque de todas maneras la idea es que me quede como si empezara con los doraditos. ¿Por qué? Para no partir el corazón acá, entonces más bien ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dorados, 2 lilas, 2, 3, 4, 5, 6 fucsias, 3 dorados, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fucsias, 1 lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fucsias, 1 dorado, 3 lilas, 2 dorados, 1 lila, 2 fucsias, 1 lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fucsias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lilas, 1, 2, 3, 4 rosados, 2 lilas, 4, 2, 3, 4, 5, 6 fucsias, 1 lila,
4 rosas, 3 lilas y volvemos a empezar con los dorados acá. Ay, muchachas, no lo vi venir, que el corazón de la compañera Natalia estaba así partido como un rayo por la mitad. No le dieron oportunidad de nada a la compañera, ni dejar pedacitos añicos por ahí, sino quedó una vez abierto, la herida abierta, muchachas. Bueno, seguimos acá. No está nada complicado, si se dan cuenta está muy fácil de tejer. Puntos relieves, punto bajo, punto en relieve, punto bajo y seguir la secuencia para que sí queden las sombras y se vea bonito. El tejido guayú no es complicado, es poner atención, porque yo comprendo el patrón, digamos, tengo la cuadrícula primero y segundo, tanto he tejido que ya en el camino voy viendo qué puedo cambiar, qué le puedo hacer, si algo no me gusta, pero entonces ustedes si están empezando, seguir las instrucciones al pie de la letra y empezar de cero. No se quieran saltar clases, o sea, no es como que, ay, yo ya entendí, voy a ver cómo lo hago. No, empieza desde cero. Vaya, busque la primera parte del fondo, que ahí es más fácil cuando usted ve las cosas como desde cero, porque la explicación desde que empezamos es muy diferente a la que estamos haciendo ahora. De hecho, yo ya no les estoy diciendo a ustedes si es punto bajo, punto en relieve, porque ya ustedes saben que la secuencia es así, que un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, y ustedes también ven lo que yo hago y ya entiende si estoy haciendo un punto bajo o si estoy haciendo punto en relieve. Entonces, a esta altura de la clase o de lo que hemos avanzado en la mochila, ya la explicación es menos detallada, pero sigue siendo igual de buena porque ustedes ven lo que hago. No es solamente leerles cuántos puntos, sino que ustedes ven si estoy haciendo un punto bajo, un punto en relieve y cómo se va formando el dibujo. Entonces, muchachas, ¿alguien más con el corazón partido como un rayo? Ay, no. Esto sí fue olímpico hoy. Acá seguimos. Puntito bajo. Recuerden que esta es la segunda parte de la misma vuelta 15. No he empezado vuelta. Es la segunda parte de la vuelta 15. Muchachas, ¿qué pasó? Que hay 26 me gusta y somos más de 200. Dejen me gusta, al menos hoy. No los molesto más. Hoy dejen muchos me gustan, muchachas, en este videito, al menos hoy. Y no las molesto. Acá el lila. Este está quedando muy gordito y ya acá empieza punto sobre punto para que empiece a verse gordo este corazón. Puntos bajos y punto en relieve. Ay, esas muchachas, Dios mío. Dice que muy enamoradas y mentiras que no, estamos más despechadas que enamoradas. Dios mío, el despecho también nos motiva, también nos hace despertarnos en la mañana, también nos hace sentir ganas de volver a empezar de cero. El fajón para esta mochila es paleteado. Me estaban preguntando, bueno, ¿y el fajón qué? Paleteado. Sí, chicas, esperen, yo diría que esta semana es que estoy terminando unos fajones unicolor para un pedido y para las mochilas recamadas. Y ya me voy con el fajón de esta mochila. Acá. Y a ver si este va punto sobre punto. Sí, este va punto sobre punto. Geraldine, está quedando muy hermosa la mochila, ese diseño es único. Sí, chicos, lo que pasa es que yo no quería el típico corazón y más pues que la gente se copia lo mismo, entonces la gente como que saca un diseño y todo mundo tiene ese mismo. Y yo no quiero lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces hablando y comentando
dijimos, pues corazones, pero no tienen que ser igual, podemos hacer corazones totalmente diferentes. Y yo, ¿será? Y yo decía, no, es que corazones, o sea, dentro de mí era como que corazones, ¿qué de chiste o qué de raro tiene corazones? Entonces a mí como que no me cabía en la cabeza era corazones, pero ¿qué? Es que un corazón es un corazón y ya, es como, y simple, es como lógico, es como, ya, como que muy preciso. Corazones, pues son corazones y ya. O sea, no, no es algo como que uno pueda decir, voy a tener una creatividad, voy a jugar con un diseño, voy a ingeniarme, voy a hacer algo súper ultra especial. No. Entonces yo decía, si se me ocurre una idea buena de corazones, que sea diferente, sí. Si no, no. Y después de pensarlo dije, sí, claro, corazones diferentes, corazones extraños, corazones deformes, corazones partidos, corazones con cicatrices, corazones grandes, corazones pequeños, corazones con sombras, corazones de todas las formas. Y yo, sí, sí, ya sé que quiero. Y entonces nos pusimos a trabajar en el patrón, que fueran muchos corazones, un corazón sobre otro corazón, un corazón chiquis, un corazón más, un corazón, muchos. Y llegamos a la conclusión que sí, podemos tener de todos los corazones sabidos y por haber, sin necesidad de que sea una mochila de simplemente corazones. Y el plus que sea en relieve, chicas, no sé, creo que es tradición de Creaciones Mari Crochet Colombia, que desde que empezamos a hacer mochilas para San Valentín, siempre hemos tratado de trabajar punto en relieve. Siempre, si ustedes miran la mochila que hicimos hace como 3 o 4 años, tiene la línea de vida y corazones en relieve. La que hicimos de los bichos hace no sé si 1 o 2 años, tiene los bichos en relieve y una frasecita también en relieve. Entonces siempre hemos tratado de que la mochila de amor y amistad siempre tenga puntos en relieve. No sé, es un plus que se nos ocurrió y nos ha funcionado muy bien, sin necesidad de convertir ni el canal ni mis redes sociales en solamente este proyecto, que sean de relieve, ¿no? Seguimos variando, pero para este proyecto que es San Valentino, Amor y Amistad, sí me gusta que sea relieve. Argenis, buenas noches, bienvenida. Amén, amén, señora Argenis. Sí me gusta que lleve los puntos en relieve, siempre es así, o sea, no, no hemos hecho nunca algo como, no, no sé, ese proyecto lo pensamos hacer una mochila en San Valentín, tiene que llevar algo de relieve. Y la verdad, pues, diferente a lo que hemos hecho. Señora Blanca, buenas noches, bienvenida. Entonces, sí, me gustó mucho porque me dejó sacar mi vena artística, me dejó sacar bastante de, de la inspiración que tenía de corazones, pero diferentes. No el típico corazón, sino que sí me dejó explorar como quería yo. Corazones, pero diferente a los mismos corazones. Entonces, sí, chicas, la verdad sí podemos ser muy creativas y sí podemos ser creativas con lo que nos gusta, que en mi caso es tejer. Uf, ya dimos por hecho y por ganadas con la profesión que tenemos. Esta es la misma vuelta 15, mis niñas. Voy a dejarles empezar la 16 porque sí me toca mínimo de 3 a 4 vueltas diarias si queremos terminar. Y va, aquí nace un corazón. Este es el que nace, entonces solamente ahí. Seuri Adriana, buenas noches. ¿Usted qué? Llegó a trabajar de una vez. Rosa, buenas noches, bienvenida, gracias. Natalia, exactamente, gracias. Entonces, sí, chicas, no, y no hay límite para lo que uno quiera hacer. Y mi esposo decía, él me hizo los corazoncitos muy lindos, me hizo unos corazoncitos flechados y yo muy lindo, pero no, acá nadie está flechado. Yo quiero algo que no sé, que todo, o sea, que se represente todo, porque yo les decía, yo quiero una mochila de corazón, pero no tiene que ser el típico corazón del enamorado. No, también podemos estar tristes, podemos estar despechados, podemos estar dolidos, puede ser un amor de madre, como los corazones que es que estamos haciendo, que tiene un corazón por dentro, los de las cicatrices, esquirlas que quedaron, sombras, estos son sombras de corazones que ya se disecaron. Entonces, sí, me dejaron jugar con mi imaginación y terminé haciendo esta mochila
que realmente es un éxito porque representa todos los estados del corazón. Todos, todos. Ahí no hay de que hay solo amor, romance, ternura. ¿Qué amor? ¿Qué romance? ¿Qué ternura? Nada. Eso hay de todo. Desde el corazón más dramático para adelante. Acá. Uy, muchachos, vamos súper avanzados. La flecha de mi corazón se rompió y no he querido arreglarlo. No, Seuri, hasta porque le dije yo al gerente de ventas, no, yo no quiero berracas flechitas, hay que cupido, que no hay que... Dejé así. Y ahí mismo le quité la flechita y le dije, no hay cosa más importante que un corazón flechado. Y yo ahí mismo desfleché el corazón, mija. ¡Ja! Yo dije, qué flecha ni qué nada. Déjemelo quieto. Prefiero una cicatriz que parezca un rayo carbonizado que una flecha ahí como que, ay, nada. Yo también dije lo mismo, muchachas. No hay amor. Si ven cómo estoy hoy de ácida. Sebri, así se ve bonito. Sí, claro, lleno de todo, de lo que realmente es la vida. Acá volvemos 3 lilas. Que no importa que el lila quede sobre dorado, no importa, ya se va corriendo. Acá acabo de terminar la vuelta 15, voy a dejarles empezar la 16 como tareita. ¿Listo? Listo, muchachos, empezamos vuelta 16. Hasta acá, nada más. Listo. Listo, listo. Me acordé de un chico que cuando yo empecé a abrir redes sociales, yo no tenía como muchas ganas de abrir redes sociales porque yo ya tenía muchas alumnas por WhatsApp, entonces nos conectábamos por Zoom, hacíamos la clase y ya. Lo único malo era que no quedaba grabado ni guardado. Yo nunca me gustó grabar videos y enviar, porque yo nunca lo hice. En México conocí yo, bueno, al principio no me gustó porque no sabía nada de la tecnología y ya en México conocí que muchas tiendas de hilo se apoderaban de esos videos cuando usted graba y compartía a los grupos o a sus grupos privados la clase, por ejemplo, de una mochila. Entonces, las tiendas de hilos compraban esos videos, no importaban de quién fueran, y cuando llegaba alguien y decía, por ejemplo, normalmente pasan amigurumis, llegaba alguien y decía, yo quiero material para hacer un amigurumis de Mickey Mouse. Entonces la tienda de hilo le vendía el material y le daba el video, le enviaba el video de, por ejemplo, de cómo se hacía el Mickey Mouse. Pero resulta y pasa que no era videos de la tienda de hilos, sino videos de personas, cualquier persona que trabajara como hago yo en talleres, pero entonces esa persona, la forma de trabajar era que uno y Lira, que grababan los videos y mandaban el enlace, entonces el video quedaba para la persona, lo descargaban en una USB y ahí lo conservaban. Entonces yo dije, jamás voy a trabajar así porque mis videos van a quedar en manos de, por ejemplo, tiendas de hilos que lo van a compartir. Entonces, yo no quería abrir redes sociales porque yo decía, así como lo estamos haciendo en Zoom, en videollamadas, de todas las formas hacíamos nosotros para aprender a tejer las mochilas guayú, estaba muy bien. Pero pasó algo. Y es que ya no me alcanzaba el día para atender a todas las personas. Ya no eran 1, 2, 5, 10. No, ya no eran 10, ya no eran 15. Cuando nos dimos cuenta, teníamos grupos hasta de 100, 120 personas. Uno de los grupos que me tocó eliminar en WhatsApp tenía 380 personas. Es mucho porque yo tengo 21 grupos de WhatsApp. Entonces, si yo soy dueña de 21 grupos de WhatsApp y en uno tenía más de 300 personas, wow, era mucha la gente que yo tenía. Y no porque en todos los grupos estén los mismos, no. De hecho, tengo grupos de WhatsApp donde pertenecen a un solo grupo, donde no están en ningún otro grupo. Entonces, ahí fue donde abrí las redes sociales. Y yo, pensando acá, recordando a este chico, recordaba que él contaba que de las mochilas guayú
No hay registro ni en bibliotecas ni en un archivo histórico, no hay registro de las mochilas guayú, que de las mochilas aruacas sí. Entonces él decía, en la biblioteca Virgilio, creo que era, que él estaba haciendo su investigación y su tesis, decía, sí hay registros históricos, fotografías y escritos de la mochila aruaca, la mochila guayú no. Entonces él decía que era un arte más bien nuevo, un arte moderno, más bien nuevo, no era tan antiguo como las mochilas aruacas, pero que se quedaba con la misma duda porque no había registro. Entonces podía ser un arte tan antiguo que no había registro o podía ser un arte más nuevo, pero entonces decía lo mismo, ¿por qué nadie lo ha documentado? ¿Por qué no está en un libro? ¿Por qué no hay una historia? ¿Por qué no hay algo así? Entonces yo lo escuchaba, pero lo que a mí me marcó de él era cómo hablaba, que era lento para hablar. Entonces le empezaba explicando la mochila aruaca y decía, esto es un cordón umbilical y esto es lo que nos une con la madre naturaleza. Y era así, la lentitud. Entonces yo veía, ese chico no sé de dónde apareció, pero yo lo veía y yo decía, yo no tengo futuro en esto, porque primero yo no hablo pausado. Segundo, yo no hablo pasito. Tercero, soy, digamos, con palabras muy coloquiales, por no decir ordinarias, para decir las cosas. Entonces yo digo, ¿cómo un muchacho universitario está haciendo una tesis sobre las mochilas aruacas y lo hace de esa forma? Un muchacho de universidad que debe saber cómo llegarle a la gente. Entonces yo decía, no, yo no tengo futuro en las redes sociales. Por eso cuando yo entré a abrir mi canal de YouTube, yo lo hacía pensando en, por ejemplo, para ese tiempo creo que ya tenía 100 personas a las cuales les daba clases prácticamente diario. Entonces yo dije, para mis 100 alumnas. Entonces yo empecé enseñando cosas que ya estaban empezadas. Entonces, digamos, esta mochila, chicas, ya son muchas, ya nos toca irnos para YouTube. Les voy a dejar el video en YouTube. Entonces, yo lo que hacía era dejarle los avances a ellas en YouTube porque ya ellas tenían la explicación de lo básico. Entonces, por eso muchas de mis clases, cuando estaba empezando, eran como tan como para avanzados, porque era eso, yo lo hice pensando en mi grupo avanzado de chicas que ya tenían el conocimiento y solo necesitaban pequeñas explicaciones. Entonces, hoy recordaba eso, que yo cuando empecé ya con chicas avanzadas y nunca tenía en cuenta las chicas nuevas, las que estaban empezando de cero. Hoy día, pues ya después de 7, 8 años, ya sabe uno muy bien que todos los días hay chicas nuevas. Todos los días llega una o dos o 10 o 100 personas que jamás han visto, experimentado ni conocen la técnica. Entonces, cualquier explicación, como aclarar de que estamos trabajando con puntos bajos, puede servirle a una persona que recién nos conoce. Entonces, estamos en esa onda de recordar y de mirar todavía todo lo que nos puede faltar para corregir, para aclarar, pero sí, el avance es muy grande, chicos. Creaciones Maricrochet Colombia ha crecido de una forma grande, bonita, muy integral, muy firme, porque yo creo que el conocimiento que tenemos nosotros está muy acorde a los años que llevamos y sobre todo a lo que queremos transmitir, que es conocimiento, mucha seguridad como empresarias, emprendedoras, como artesanas que queremos salir adelante y seguir con un arte tan bonito. Y eso yo creo que sí lo estamos logrando. Hicimos fue como un recorderis y como, sí, checando un poco qué podemos mejorar, qué se puede hacer para mejorar. Y la verdad, no, vamos bien, chicas. Poco que corregir, como que diga uno, no, es que hay mucho que todavía por hacer. Hay mucho que todavía por aprender, pero de la forma en la que trabajamos no hay mucho que cambiar. Podemos seguir trabajando como lo estamos haciendo, pero sí, aclaro, hay mucho todavía por aprender. Por aprender, sí nos faltan camino luz, años por seguir experimentando, pero por aprender. Por enseñar, estamos enseñando de la mejor forma, con calma. Ya enseñamos, obviamente, teniendo claro que todos podemos estar empezando en esta técnica, que todos podemos estar con dudas y eso es lo que hacemos. Tratar de enseñar y aclarar cualquier dudita para que no se me vayan como que con la idea de que no, eso es solamente para los que llevan muchos años tejiendo, ¿no? Este arte y esta técnica es para
todo el mundo, todo el que quiera empezar. Si usted empieza hoy, usted en unos meses puede ser muy experta, muy experto, sin necesidad de hacer nada diferente a lo que le gusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos fucsia. Vamos 2, vamos 3, vamos 4, vamos 5. Y este es mi punto 6 para hacer el lila, porque ya va un lila acá en el centro. Alejandra, buenas noches, bienvenida. Guintalia dice, no sé, dice Guintalia o Gintalia. Buenas noches, buenas noches. Sí, sí, chicos, no, vamos bien. Vamos bien, muchas reflexiones, pero bien. No, vamos genial, chicos. Y han aprendido mucho y han avanzado, y chicas que ya tienen sus propios negocios y ya se dedican solo al tejido, se dedican solo a trabajar por encargo. No, bien, bien, bien. Hicimos un buen de recuerdos, un buen de historia, y nos dimos cuenta que sí se ha progresado muchísimo. Muchísimo, y hemos progresado juntos, todos, todos. Tengo alumnas que dicen, no, profe, yo solo vivo tejiendo y vivo del tejido, o sea, ya no me toca. Señoras que decían, yo vendía empanadas, yo vendía arepas, pero ya dejé de vender eso, me dediqué solo a tejer. Chicas que dicen, yo antes trabajaba en casas de familia por día, ya no me queda tiempo, ya solo me queda tiempo de hacer mochilas para vender, y eso está bien. Quiere decir que sí hemos logrado la meta, que es vivir del tejido, vivir del crochet, vivir de lo que nos gusta, que en este caso es el tejido. Entonces sí, chicos, ese tipo de cosas, después de reflexionar mucho, se da uno cuenta que sí se puede. Chicos, acá hay mucho fucsia, pero acá, esto va rosado, esto no va fucsia. Ese punto iba yo. Espere que acá hay mucho fucsia. Menos mal hice una pausa y miré, porque ahí nace rosado, que a eso iba. Que no crean que todo es fucsia. Miren qué bueno que hice mi pausa. Esto va rosado. Esto es un corazón gigante y va rosado. No va fucsia. Sí, yo dije, bueno, tenemos mucho fucsia. ¿Dónde es que empieza el rosa? Aquí empieza el rosa. Qué bueno, muchachos. Es un corazón gigante rosado que empieza ahí. Menos mal me hice mi pausita activa y pude revisar que no estaba haciéndolo bien. Ahí va rosadito, porque es un corazón el más grande de todos, creo yo, y es rosado. Listo, mis niñas. Ahora sí seguimos. Alejandra Damaris, buenas noches. Janet, buenas noches. Profe, Dios la bendiga. Niña Janet, qué bueno que nos comenta niña Janet, aquí acompañando a las chicas que quieren tejer, acá echando chismecito, avanzando. Nada, chicas, me alegro mucho que estén bien, que sí se puedan dedicar a tejer. Y sí, chicas, sí tengo compañeras que hoy día están dedicadas a tejer y a vender sus productos hechos, y ya no trabajan en casas de familia, ya no venden empanaditas, arepas, que no es malo, pero siento yo que puede ser un trabajo, primero, un poco más duro. Salir de casa, lluvia, sol, el transporte, todo puede ser más sacrificio que quedarse en casa tejiendo, aunque es muy duro el tejer todo el día, el estar pegado a una máquina, porque algunas compañeras forran las mochilas, todo eso. Es un trabajo muy, muy pesado. ¿Qué es la bendición? En mi caso, yo vendí arepas, vendí empanadas, trabajé en casa de familia, cuidé niños, cuidé ancianitos, trabajé en ventas, y de todos los trabajos yo los hice con gusto, con cariño, y era feliz. Pero llegaba al punto que yo decía, no, estoy acá estancada, ¿qué hago acá? A mí no se me olvida cuando yo trabajé en el centro, yo decía, no, santo Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿hasta cuándo tengo que trabajar en el centro? O sea, ¿por qué no aparece algo, hacer algo? O sea, como que la rutina y todo llegaba al punto que decía, no, no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío.
pero lo hacía muy bien, lo hacía con gusto, porque en ese momento de eso vivía. Hoy día, que ya llevo como 8 años tejiendo, solo tejiendo, no hago más nada, me levanto, me baño, desayuno y me siento a tejer. Más o menos 8 años en esa rutina, en que me levanto, me pongo a tejer, me acuesto, después de tejer y vuelvo y me levanto. O sea, realmente lo que yo hago todo el día es tejer. Entonces, después de 8 años, yo digo, este sí es mi oficio. No lo siento rutina, no me he estresado, no se acaba la inspiración, no se acaba la creatividad, no se, bueno, sí se me ha puesto plancho el rabo estar sentada, pero no pasa nada, ahí seguimos, no pasa nada, eso no es nada que no se pueda solucionar con un poquito de ejercicio y salir a caminar un poquito, pero no me canso, no me canso, o sea, no me siento frustrada, no me siento en una rutina, no es como que, Dios mío, yo lo decía en muchos trabajos, aunque estuviera feliz, muy buen trato, todo lo que quieran, pero yo llegaba al momento y decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo quiero cambiar, yo quiero hacer algo diferente, no sé, hacer algo diferente, porque la verdad no era lo que me llenaba 100%. Entonces yo les digo a las chicas, qué mejor que ustedes puedan cambiar su trabajo por algo que sí les guste, que ustedes digan, yo soy feliz tejiendo, desde que me levanto hasta que me acuesto y eso me hace feliz. Entonces, más que todo es eso. Ningún oficio está mal. Yo cuando vendía empanadas con chocolate, lavaba ropa de los ayudantes de los bucetas que iban de Bogotá, yo era feliz ganando el dinerito, yo era feliz atendiendo a la gente vendiendo empanadas, tortas de carne, arepas. Cuando trabajé vendiendo, haciendo las arepas para todo el pueblo en Pensilvania, porque en ese tiempo no había fábrica de arepas en Pensilvania, y la señora con la que yo trabajaba, ella era la que hacía las arepitas para todos los restaurantes. Yo recuerdo mucho eso hace más de 20 años, eran no, como 4 restaurantes, pero como eran los únicos, pues se vendían buenas empanadas. Entonces ella decía, estos son para tal restaurante, estos son para tal, estos son para tal, estos son para la vecina que me encargó 5 arepitas, estas son con sal, estas son sin sal. Y nosotros hacíamos las arepas casi para todo el mundo en Pensilvania, que en ese tiempo, pues primero era pequeñito y segundo, pues nadie más hacía, no lo veían como viable. Ya después salió que otra vecina y hoy día hay fábrica de arepas en Pensilvania, hay fábrica como tal. No es una señora que ahí sale, sí salen todavía señoras a asar, porque tengo una contratica de 10 arepas para la vecina, tengo una contratica, sí salen, pero ya no es como en ese tiempo que era que nosotras desde las 3 de la mañana hacíamos arepas hasta las 7 de la mañana, porque nos tocaba llenar todo el pueblo de arepas. Y aparte de eso, la señora hacía arepas en la tarde. Yo en la tarde ya no estaba porque yo me iba a trabajar cuidando un niño, el nieto de la secretaria del alcalde de Pensilvania. Entonces yo me iba a cuidar ese bebé y ya después de las 3 de la tarde que salía yo de cuidar el bebé, me iba para la bomba de gasolina a vender empanadas, arepas, chocolate a los ayudantes que llegaban a lavar las bucetas que iban de Bogotá. Entonces ahí se me iba el día a mí, pero la señora sí volvía a hacer arepas a las 3 de la tarde, más o menos hasta las 7 de la noche. Pero ya las arepas que ella hacía ahí era para vender ella ahí. Entonces ya vendía las arepas rellenas, las arepas con chorizo, las arepas con torta de carne, para ella vender ahí en un chocito que tenía con el esposito. Y entonces ella hacía arepas en la mañana para surtir el pueblo y en la tarde pues para tener arepitas para el que pasara, vender arepitas con chorizo y todo. Entonces, yo sí sé de todos esos trabajos. A mí nadie me va a venir a decir, ay, no, pues claro, como usted toda la vida ha estado tejiendo. No, no, yo antes de tejer hice todo, todo. O sea, ¿qué trabajo no hice yo? A ver, no, trabajé también en una droguería, una farmacia. No, no fui gerente de un banco. Me faltó ser gerente de un banco, presidenta de algún banco, no sé, una multinacional. No sé, muchachas. Algún oficio así no tan bueno, no tan bueno como ser presidenta de un banco o gerente de alguna intermunicipal que vaya de Bogotá a Pensilvania, no, de una empresa así, no, nada, eso sí, no alcancé allá, pero de resto, oficios varios, los que quieran, chicos. Entonces yo sí sé que me gustaba mucho todo lo que trabajaba, todo lo que hacía, pero realmente amo el arte de tejer, de crear, de hablar con ustedes, porque no les digo que cuando yo empecé yo decía, yo para eso no voy a servir, porque mire la gente que abre canales como habla de lento, pausado, súper bien hablados, uy, no, una pulcritud, y yo decía, no, eso no es para mí. Y mentiras que sí era para mí.
solamente que no todos tenían que ser como el chico que tomé yo de ejemplo, porque hoy no, hoy día yo me pongo a ver y yo, ¿cómo se me ocurrió pensar que eso era normal? Ay, no, 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 normales nosotras, muchachas, que vemos rayos en los corazones, eso sí es ser normal en la vida. Ay, boté mi mochila. Miren, chicas, ya empecé la vuelta 16. Les voy a leer qué fue lo que hice. Uy, está quedando muy linda. Corazones más aporreados que la mochila que se me cayó allá. Claro, va con rosa, porque yo dije, tanto fucsia, ¿de dónde? Si yo no hice eso, tanto fucsia. Listo. A ver qué me dicen mis niñas, si me va a leer esta vuelta. Janet, Amaris, Alejandra, profe, lleva la cuenta de cuántas mochilas y demás ha hecho. Alejandra, estos días estábamos buscando en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok no hay muchas, son como repetidas, pero en Instagram tengo muchas que jamás tejí en otro lado. En Facebook perdimos la cuenta en Facebook porque él tiene una dinámica ahora que cada 30 días borra los videos, entonces se nos perdió información de 8 años. Y acá en YouTube, la información que está acá, entonces la información que está en Instagram y en YouTube nos ayuda mucho para saber qué mochilas. Tengo muy claro la primer mochila desde que estaba en mi casa, porque esa mochila todavía estaba por ahí con el nombre de uno de mis hermanos. Entonces, la primera que hice terminada, no solo el fondo, el cuerpo, con diseño, con nombre, con fajón. La primera, hasta no hace mucho por ahí estaba. Pero así, o sea, de algo muy, muy sencillo. Ya de ahí para arriba sí perdí la cuenta porque hice muchos monederos, muchas mini mochilas, muchas cositas variadas para diferentes personas. Ya aquí en las redes sociales, pues que uno puede guardar cosas, pero sí, sí se perdió la cuenta hace rato. Córdula, buenas noches, bienvenida. Ay, señora Córdula, nosotros ya llevamos un buen rato acá. María Luisa, buenas noches. Pues, mi niña, les voy a leer esta vuelta 16. Ya empieza a verse bella esta mochila. Yo mañana voy a tener terminada la 16 y la mitad de la 17 para que hagamos 17, 18, 19, a ver si repitito terminamos. Chicos, acá empecé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 color beige, 2 lilas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fucsias, un doradito o beige, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fucsias, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fucsias, 4 lilas y un rosa. Recuerden que este es rosa, no fucsia, porque es que tengo muchos fucsias y quiero ya cortar con el fucsia. Este es rosa. Un dorado, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fucsias, un lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fucsias, 2, 4, 5 lilas, 1, 2, 3, 4 rosas, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fucsias, un lila, 4 rosas, 3 lilas. ¿Listo? Y acá estoy empezando, mire dónde está el gancho, la vuelta 16, la mitad que me falta. ¿Listo, mis niños? Está quedando muy hermosa, la verdad sí está bella mi mochila. Sí está bella, se ve linda. Recuerden que esto es normal por los puntos en relieve, pero no afea para nada mi mochila. La veo hermosa así porque sé que es normal, que hace parte del diseño y no tiene por qué verse fea mi mochila, sino que hace parte del diseño. Listo, muchachos, porque varias muchachas, profe, se me van. Y yo, sí, mi reina, es normal, no te asustes, no te preocupes, que vamos bien. ¿Se portan bien, chicos? Ay, 1 hora nos rindió bastante. Nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche. Gracias por la compañía y por tejer con Creaciones Mari Crochet Colombia.